Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco José Borges Morón, soy investigador en formación de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y hoy quiero hablarles de algo un tanto especial, dado que mi ámbito de investigación se centra en una temática bastante poco conocida o igual poco ahondada, pero con un potencial realmente impresionante. Quiero hablarte sobre un enfoque educativo diferente, creativo, muy necesario. La educación actual, como todos sabemos, se enfrenta a grandes problemas en el siglo XXI. Bien, pues yo creo que existe una fuerza, un movimiento interior al que podríamos considerarlo como estas películas tan conocidas hacen referencia, que es la fuerza, y lo haré con el fin, con el objetivo de abordar la inteligencia emocional, cómo incluirla y cómo participar, hacer partícipe a todos los actores educativos en ella a través de la saga de Star Wars en una educación que, por supuesto, en el siglo XXI asume grandes, numerosos y cada vez más diferentes y dispersos ámbitos de actuación y problemas en el siglo XXI. Bien, sin demorarnos más, comenzamos. La educación efectivamente se enfrenta a desafíos cada vez más diversos en las aulas, con necesidades de trabajar, por supuesto, las emociones, de ahí lo de la importancia de la inteligencia emocional a la que hacíamos referencia en el título, y de lograr una participación real del alumnado. Por eso necesitamos nuevas formas de enseñar, más conectadas con el alumnado, con lo que viven, con el mundo que afrontan y abordan. Y de aquí surge la propuesta. ¿Y si usáramos esta saga como un recurso pedagógico? ¿Sería posible? Pues vamos a pasar de una ilusión a una realidad. Es decir, esto simplemente es cuestión de ahondarlo y de ponerse a trabajar en ello. Si la saga de Star Wars, por supuesto, es un ejemplo claro de película de ciencia ficción como entretenimiento, ¿vale? Vamos a pasar a contemplarla, a visualizarla como una herramienta en realidad educativa poderosa. Y de aquí surge la pregunta, ¿y si la usamos como recurso pedagógico? Pues vamos allá. El enfoque y el propósito. Muy bien. El enfoque del trabajo lo que apuesta por una educación transformadora, uno que conecte con lo que realmente están ahondando y están trabajando nuestros estudiantes, que sea inclusiva, que sea participativa. ¿Y por qué Star Wars? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, no es necesario hacer mención a muchos de los autores conocidos que han definido los grandes beneficios de trabajar el cine para formar a estudiantes, pero son pocos los que se han atrevido a realmente mencionar el uso del cine, la importancia del cine para la formación del profesorado. En este sentido, es muy importante tener presente que desde tiempos inmemoriales se representan luchas internas, dilemas morales, desde que en 1900, la década de 1970, se lanzase la primera película, lo que estamos es ante una realidad que efectivamente nos va a promover mucho de reflexión, de ver cómo se abogan otros cambios, de ver cómo se enfrentan a estas enseñanzas y emociones y por supuesto de que trabajan de forma natural, de forma continua, de forma propiamente ilustrada en este sentido. Continuando, una historia conocida por supuesto, pero ¿qué es de ella? Pues bien, lo cierto es que influye en cómo aprendemos las emociones. Hablar de emociones, pues implica hablar de todas ellas, incluso de aquellas que nos pueden generar miedo, dudas, sentimientos que no queremos encontrarnos. La fuerza va a ser una metáfora que nos permita esa autorregulación. El maestro Yoda o el maestro Luke, que son como muchos de vosotros sabréis, si no yo lo detallo, son Jedi. Y Jedi básicamente son los personajes, los grandes maestros que controlan la fuerza. Para llegar a ser maestro, esto tiene que trazar un camino muy despacio en el sentido de formación, asentándose base tras base de conocimiento para poder llegar a esa definitiva o ese alcance definitivo. Bien, lo cierto es que sabemos que las emociones influyen directamente en cómo aprendemos. Nos permite hablar de emociones sin ese miedo, sin esa rigidez y la fuerza de ese campo y ese ámbito de autorregulación. Yo nos va a enseñar precisamente todo eso. De ahí que los hayamos puesto junto a Luke, que es el que aparece aquí con el sable láser verde. Si continuamos, ¿vale? Haremos mención a otro aspecto relevante que es el de la inclusión educativa. ¿Por qué hablamos de inclusión educativa? Pues otro punto clave sería donde muchos personajes distintos, droides, humanos, alienígenas, rebeldes, todos ellos son diferentes pero valiosos. Esto es algo que nos permite hablar de esa inteligencia emocional, esa empatía, ese respeto por las diferencias y por la pertenencia a diferentes grupos y a la vez la diversidad enriquecedora de pertenecer a distintos grupos de estos, ¿no? Es una singularidad que suma, que nunca resta. Por ello, tenemos que mencionar también que el sentimiento quizá que no conseguimos gestionar ni incluso muchos de nosotros cuando somos ya mayores y que les puede pasar a muchos maestros también es la autorregulación. El que tener en cuenta la atención plena o cómo gestionar la rabia, la ira, la ansiedad en ese sentido. Continuamos y vamos a ver la participación activa, y es que sabemos que el alumnado se implica cuando aprende algo que le interesa,
Star Wars motiva, despierta la curiosidad. A partir de ahí se pueden promover detalles, debates sobre diferentes decisiones morales. Son dinámicas cooperativas, juegos de rol, análisis de escena. Así el aprendizaje se vuelve algo vivido, sentido, compartido. Por tanto, estamos ante una participación de todos los actores educativos. Continuando en este sentido, es relevante incidir en cómo influyen todos estos actores, cómo se habla de las emociones sin miedo y cómo nos puede servir para abordarlo de manera más detenida. Continuando con los objetivos, ¿qué buscamos realmente? Pues tenemos tres objetivos claves. Lo primero, analizar cómo Star Wars puede servir para enseñar las emociones y valores. El segundo de ellos sería encontrar estrategias inclusivas que lleguen a todos. Y por supuesto, uno último que sería diseñar metodologías que pongan el bienestar emocional en el centro de la acción educativa. Continuando con la metodología, es necesario resaltar que para lograrlo lo que se va a hacer es una revisión de literatura especializada, teniendo en cuenta las experiencias reales que existen, por supuesto, en estas investigaciones y en estos artículos consultados. Se analizarán también, por supuesto, recursos, prácticas educativas entre esas franjas de años, ¿no? Y cómo no, el enfoque fue narrativo, exploratorio, buscando tanto evidencias como un potencial posible pedagógico, que efectivamente hemos comprobado que existe como tal. Los resultados principales los podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es que el uso de Star Wars va a aumentar la motivación, incluso en estudiantes desconectados. Les va a hacer primero conectarse con lo que están haciendo, porque llama la atención, es un tema que realmente, como diría incluso el propio Casani en una de sus últimas conferencias, que realmente son temas de ciencia ficción que ilusionan, que alientan al alumnado a seguir adelante. También mejora, por supuesto, el bienestar, el pensamiento crítico, mejora la participación y reflexión, y el aula se va a volver un espacio cada vez más inclusivo y más humano. Bien, si continuamos, es importante resaltar que la metodología más efectiva en este caso, pues fueron quizás el mindfulness narrativo. La fuerza guía era aquel motor que movía todos los hilos en este sentido. Y la gamificación era donde el estudiante aportaría cuál sería su rol para lograrlo, ¿no? El trabajo con dilemas éticos va a estimular la toma de decisiones y, por supuesto, un aprendizaje que va a ser significativo, emocional y ético. Conclusiones al respecto que podemos extraer. Vale, en resumen, Star Wars no es solo una película, estamos hablando de una saga en primer lugar, eso lo teníamos que tener bien claro, como fan de ciencia ficción que deberíamos ser un poco incultos más, ¿no?, en este ámbito, ya que queremos conectar también con el público objetivo, que son nuestros alumnados principalmente. Y nos va a permitir trabajar emociones, valores, inclusión, participación desde un lugar cercano, un lugar próximo, un lugar donde el alumnado se sienta realmente cómodo, y va a mejorar la experiencia educativa en todos estos niveles. Como recomendaciones, ¿qué podríamos extraer? Pues unas futuras líneas de trabajo. Sería relevante que el profesorado se formase en estas narrativas, tanto visuales como narrativas en sí mismas. Y por supuesto, una educación emocional más profunda que parte o emana de la base de conocer qué recursos teníamos a nuestra disposición. Este es uno gran valioso que ni siquiera conocíamos y que probablemente muchos han abordado como propios fans o incluso mero espectadores durante un tiempo porque les llamaba la atención, y van a descubrir que realmente es un recurso poderoso e increíble para abordar estos temas en el aula, sobre todo para enseñar desde lo humano, desde lo que toca y desde lo que transforma. Podríamos hacer también algunas cuestiones para ir terminando, que lo que invitan o lo que llaman es realmente a reflexionar. Estas cuestiones pues serían, por ejemplo, que realmente es necesario que usar o se utiliza como suficiente la inteligencia artificial en el aula. ¿Son necesariamente políticas o medidas para trabajarla? ¿Qué papel juegan las emociones en todo esto? ¿Hay personajes de Star Wars que crean una representación concreta al respecto? Existen ciertos dilemas también. ¿Qué podría hacerse para servir el ejemplo de sentido? Y si fuéramos un Jedi, ¿no? Esta es la última conclusión que yo traigo. Si fuéramos un Jedi, este ser caballeroso que lucha porque se impartan y porque se establezcan esos valores, pues como son, ¿no?, los abordados aquí, que al fin y al cabo tienen una buena resiliencia, una buena inteligencia emocional. Pues si fuéramos un Jedi, ¿qué tipo de Jedi quisiéramos generar en nuestros alumnados? ¿Qué tipo de Jedi, como maestros Jedi, que todos somos docentes, qué tipo de Jedi queremos construir? Pues esa es un poco la idea de este proyecto, que forma parte de un conjunto de proyectos mayores
que lo que trata es acercar la saga como un recurso educativo poderoso y realmente innovador para formar a profesores, alumnos y todos los actores, familias y todos los actores del escenario educativo. Muchas gracias por la atención. Ahí les dejo mi correo, FJ Borges, y también mis redes sociales por si quieren contactarme para cualquier duda. Estaría encantado de colaborar, de ayudar y, por supuesto, de contribuir a la posible mejora de la educación en todo el mundo y en toda la... Un saludo y que la fuerza os acompañe.